El día que Javier Soto decidió poner fin a 20 años de matrimonio, eligió un martes de noviembre. Eran las 9 de la mañana. Elena Fuentes estaba en la cocina de su casa en La Moraleja, una urbanización al norte de Madrid, revisando los planos de la reforma de una villa en Sotogrande, un proyecto de la empresa familiar, Soto Promociones. El café se enfriaba en su taza mientras ella hacía anotaciones en los márgenes con un lápiz técnico. Javier entró en la cocina vestido con un traje de loro piana, impecable, como si se dirigiera a una reunión del Consejo de Administración, no a una conversación con su esposa. No dijo buenos días. Colocó sobre la isla de mármol de Calacata una carpeta de cuero oscuro. El sonido fue seco y definitivo. «Necesito que firmes esto, Elena», dijo. Su tono era neutro, desprovisto de cualquier inflexión emocional. Era el mismo tono que utilizaba para dictar un correo electrónico a su secretaria o para dar una orden a un jefe de obra. Elena levantó la vista de los planos. Vio la carpeta y luego el rostro de Javier. Sus facciones, que ella conocía en cada detalle, parecían extrañamente distantes, como las de un desconocido. Dejó el lápiz sobre los planos y abrió la carpeta. El primer documento era una demanda de divorcio de mutuo acuerdo. El segundo era una propuesta de convenio regulador. Leyó las primeras cláusulas. La custodia de los hijos no era un problema. Ambos, Marcos y Lucía, eran mayores de edad y vivían fuera de casa. La pensión compensatoria para ella se fijaba en una cantidad de 1.500 euros mensuales durante un periodo de 2 años. Luego, sus ojos se detuvieron en la cláusula quinta, relativa a la liquidación de la sociedad de gananciales. El texto, redactado en una jerga legal densa, establecía que la vivienda familiar, valorada en 3 millones de euros, las oficinas de la empresa en el Paseo de la Castellana y la totalidad de las participaciones sociales de Soto Promociones S.L. eran de carácter privativo de Javier Soto, por haber sido adquiridas, según el documento, con fondos provenientes de una herencia y de los beneficios de su actividad profesional, en la que Elena Fuentes no había tenido participación mercantil ni laboral alguna. Un frío que no tenía relación con la temperatura de la cocina comenzó a extenderse por su cuerpo. «¿Qué significa esto, Javier?», preguntó, aunque la comprensión ya se abría paso con una claridad brutal. «Significa lo que lees», respondió él, ajustándose el nudo de la corbata. «La casa es mía. La empresa es mía. Tú recibirás una pensión durante 24 meses para que puedas reorganizar tu vida. He sido generoso». «¿Generoso?», repitió Elena en voz baja. «Javier, yo diseñé esta casa. Dibujé cada plano. Elegí cada material. La mitad de los proyectos que han hecho de Soto Promociones, lo que es hoy, salieron de mi mesa de dibujo». Javier esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Elena, no empecemos con sentimentalismos. Una cosa es hacer dibujos en casa y otra es aportar capital, gestionar el riesgo, negociar con los bancos y conseguir los contratos. ¿Tienes algún contrato laboral con la empresa? ¿Has cobrado una nómina alguna vez? ¿Aparece tu nombre en las escrituras de la sociedad?». Sabía la respuesta a todas esas preguntas. No, no había contrato. No había nómina. No había participación social a su nombre. Durante 20 años, todo se había basado en la confianza. «Somos un equipo, Elena. ¿Para qué complicarnos con papeles? Lo mío es tuyo», le había dicho él años atrás, y ella le había creído. Ella era la arquitecta, el alma creativa. Él era el empresario, el rostro público. Juntos, habían construido un imperio partiendo de un pequeño estudio y 2 encargos de reforma. «Te doy una semana para que recojas tus cosas personales», continuó Javier, consultando su reloj Patek Philippe. «He alquilado un apartamento para ti en el barrio de Argüelles. 2 dormitorios amueblado. El primer año lo pago yo. Después, con la pensión y lo que encuentres, podrás mantenerte».
Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre. Aquí tienes 5.000 euros en efectivo para los primeros gastos. Colocó el sobre junto a la carpeta de cuero. El gesto fue tan impersonal como si estuviera pagando una factura. ¿Hay alguien más?, preguntó Elena. La pregunta era casi un requisito formal. La respuesta flotaba en el aire, tangible. Javier no respondió directamente. Sacó su teléfono móvil, buscó una fotografía y le mostró la pantalla. Una mujer de unos 30 años, con el pelo rubio y una sonrisa estudiada, posaba en la cubierta de un yate. Llevaba un vestido blanco que se adhería a su cuerpo y sostenía una copa de champán. Al fondo se veía la costa de Ibiza. Se llama Valeria. Nos mudaremos juntos en cuanto la casa esté libre. Elena apartó la vista del teléfono y la fijó en los planos que aún estaban sobre la mesa. La villa de Sotogrande. Un proyecto complejo, lleno de soluciones arquitectónicas de las que se sentía orgullosa. Había pasado las últimas 3 semanas trabajando en él hasta altas horas de la madrugada. Su trabajo, su creación. Y según la cláusula quinta, no tenía ningún valor. Tienes que firmar, Elena, insistió Javier. Si no lo haces, iremos a un contencioso. Será más largo, más caro, y el resultado para ti será el mismo, o peor. Mis abogados ya lo han estudiado. No tienes ninguna prueba de tu aportación económica a la sociedad de gananciales. Legalmente, has sido ama de casa durante 20 años. Se levantó y se sirvió un vaso de agua. Bebió de un trago, sin mirarla. Tengo una reunión a las 10. Deja los papeles firmados sobre mi escritorio. El mensajero vendrá a por ellos a mediodía. Y sin más, salió de la cocina. Elena escuchó sus pasos en el suelo de mármol, el sonido de la puerta principal al cerrarse y, finalmente, el motor de su Porsche Cayenne arrancando en el garaje. Se quedó sola en el silencio de la casa de 300 metros cuadrados que ella había diseñado pero que ya no era suya. Miró la carpeta de cuero, el sobre con el dinero y los planos de la villa. Por primera vez en 20 años, Elena Fuentes se sintió completamente despojada, no solo de sus bienes, sino de su propia historia. La historia de Soto Promociones había comenzado en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Chamberí, en 1998. Elena acababa de terminar su proyecto de fin de carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con matrícula de honor. Tenía ofertas de 2 de los estudios más prestigiosos de la ciudad. Javier, a quien había conocido en la boda de una amiga común, era entonces un aparejador con grandes ambiciones y pocos recursos, que trabajaba para una constructora de tamaño mediano. La atracción fue inmediata. Javier poseía un carisma arrollador, una confianza en sí mismo que rozaba la arrogancia pero que resultaba magnética. Hablaba del futuro no como una posibilidad, sino como una certeza. ¿Por qué vas a trabajar para enriquecer a otros, Elena?, le dijo una noche. Tú tienes el talento. Yo tengo la visión para los negocios. Juntos podemos crear algo nuestro, algo grande. La idea la sedujo. Renunció a las ofertas de trabajo y con los pocos ahorros de ambos, fundaron Soto Promociones S.L. La sociedad se constituyó a nombre de Javier. Es más sencillo a nivel administrativo, explicó él. Tú te centras en el diseño, que es lo tuyo, y yo me encargo de la burocracia y las finanzas. Somos un equipo, ¿no? Elena aceptó. El concepto de equipo era el pilar sobre el que construyó su vida. Los primeros años fueron difíciles. El trabajo era incesante. Su apartamento se convirtió en su oficina. La mesa del salón estaba permanentemente cubierta de planos, muestras de materiales y presupuestos. Elena diseñaba, dibujaba, creaba las presentaciones para los clientes. Javier buscaba los encargos, negociaba con los proveedores, supervisaba las obras. Cenaban tarde, agotados, pero llenos de una energía que nacía del proyecto común.
Su primer gran encargo fue la reforma integral de un piso en el barrio de Salamanca. El cliente era exigente y el presupuesto ajustado. Elena propuso una redistribución del espacio innovadora, que optimizaba la luz natural y creaba una sensación de amplitud. El resultado fue un éxito. El cliente quedó tan satisfecho que les recomendó a 2 amigos. Ese fue el punto de inflexión. La reputación de Soto Promociones comenzó a crecer, basada en la calidad y originalidad de los diseños de Elena y la eficaz gestión de Javier. Se mudaron a una oficina pequeña pero presentable cerca de la Glorieta de Bilbao. Contrataron a su primer empleado. Elena seguía sin figurar en la estructura oficial de la empresa. Cariño, si te ponemos en nómina, tenemos que pagar más impuestos y seguridad social. Es dinero que podemos reinvertir en crecer. No tiene sentido, todo lo que ganamos es para nosotros, para nuestro futuro, argumentaba Javier. Y de nuevo, Elena aceptaba. Su nombre no estaba en los papeles, pero su huella estaba en cada ladrillo, en cada viga, en cada acabado de los proyectos que entregaban. Cuando nacieron Marcos y luego Lucía, la dinámica cambió ligeramente. Elena tuvo que compaginar el trabajo con la maternidad. Las noches en vela con un bebé enfermo se solapaban con las madrugadas terminando los planos de un nuevo chalet. Javier era un padre afectuoso, pero distante. Consideraba que la crianza era territorio de Elena. Su dominio era la empresa, el crecimiento, la expansión. En 2008, cuando la crisis financiera golpeó con fuerza el sector inmobiliario en España, Soto Promociones estuvo a punto de quebrar. 3 de sus principales clientes suspendieron pagos. Los bancos cerraron el grifo del crédito. Fue una época de enorme tensión. Elena recordaba las noches en que Javier no dormía, paseando por el salón como un animal enjaulado. Fue durante esa crisis cuando su padre, Ricardo Fuentes, un hombre pragmático y cauteloso, ingeniero industrial jubilado, tuvo una conversación seria con ella. Elena, esta situación es peligrosa, le dijo un domingo durante la comida familiar. Javier ha arriesgado mucho. La empresa está a su nombre. La casa está a su nombre. Si todo se hunde, él se hundirá con deudas. Pero tú te quedarás sin nada y con 2 niños. Tienes que protegerte. Exígele que ponga el 50% de la sociedad a tu nombre. O la casa. Algo que sea legalmente tuyo. Elena se sintió ofendida por la desconfianza de su padre. Papá, Javier y yo somos un equipo. Estamos juntos en esto, para lo bueno y para lo malo. No voy a abandonarle ahora con exigencias legales. Sería una traición. Ricardo suspiró. Hija, en los negocios no existe la traición, existen los contratos. El amor es una cosa, y el patrimonio es otra. Un hombre que te quiere de verdad se asegura de que estés protegida, no de que seas vulnerable. No le hizo caso. Consideró las palabras de su padre como el cinismo de un hombre de otra generación. Ella y Javier superaron la crisis juntos. Elena propuso una nueva línea de negocio. Reformas de alto standing para clientes extranjeros que buscaban invertir en Madrid aprovechando la caída de los precios. Su dominio del inglés y su sensibilidad para el diseño internacional fueron clave. La estrategia funcionó. Mientras otras constructoras cerraban, Soto Promociones sobrevivió y, a la larga, salió fortalecida. Una vez pasada la tormenta, el éxito fue exponencial. Compraron la Casa de la Moraleja, un chalet de diseño contemporáneo que Elena proyectó desde cero. Era la materialización de su éxito, el símbolo de todo lo que habían construido. La escritura de la casa, una vez más, se puso a nombre de Javier. El préstamo hipotecario me lo conceden a mí como administrador único de la empresa. Es un trámite más limpio, fue la explicación. Elena nunca más volvió a cuestionar las decisiones financieras de Javier. Estaba demasiado ocupada diseñando, supervisando los proyectos de interiorismo, seleccionando muebles y obras de arte para los clientes. Se convirtió en la firma de estilo de Soto Promociones,
aunque su nombre no apareciera en ninguna parte. Los clientes la buscaban a ella. «Queremos el toque de Elena», decían. Javier sonreía, orgulloso. «Mi mujer tiene un talento especial», decía en las cenas sociales. Su padre, Ricardo, murió 2 años antes de la escena en la cocina. Murió convencido de que su hija vivía en una posición de extrema fragilidad, pero nunca más volvió a insistir. Elena, sumida en el dolor de la pérdida, guardó sus pertenencias en cajas y las almacenó en un trastero alquilado, posponiendo la tarea de revisarlas. Ahora, sentada en la cocina vacía, las palabras de su padre resonaban con una precisión dolorosa. «Un hombre que te quiere de verdad se asegura de que estés protegida, no de que seas vulnerable». Javier no la había protegido. La había desarmado sistemáticamente, año tras año, con excusas de eficiencia administrativa y apelaciones a una confianza que él mismo se disponía a demoler. Cogió la pluma que Javier había dejado junto a la carpeta. La tinta era negra, definitiva. Pero no firmó. Aún no. La semana siguiente fue un ejercicio de desmantelamiento personal. Elena empaquetó 20 años de vida en cajas de cartón. Se movía por la casa como una autómata, seleccionando objetos. La ropa, los libros, las fotografías. Cada objeto era un recordatorio de una vida que se disolvía. Los empleados de la mudanza, contratados por Javier, trabajaban con una eficiencia impersonal que resultaba hiriente. El apartamento de Argüelles era correcto, como había dicho Javier. Limpio, funcional, con muebles impersonales de una conocida marca sueca. Desde la ventana se veía un patio interior gris. El contraste con los amplios ventanales y el jardín de la Moraleja era físico, una opresión en el pecho. Sus hijos reaccionaron con una mezcla de rabia y desconcierto. Marcos, que estudiaba ingeniería en Múnich, quería volver a Madrid para enfrentarse a su padre. Elena se lo prohibió. «Esto es algo que tengo que resolver yo», le dijo por teléfono, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Lucía, que estaba en Barcelona en una escuela de diseño, lloró de impotencia. «Mamá, ¿cómo ha podido hacer esto? Después de todo lo que has hecho por la empresa, por él». Elena no tenía respuesta. Pasó los primeros días en un estado de parálisis. El silencio del apartamento era abrumador. Se obligó a establecer una rutina. Por la mañana, salía a caminar sin rumbo fijo. Por la tarde, intentaba poner orden en las cajas, aunque la tarea le parecía titánica. El dinero que Javier le había dejado se consumía con rapidez. El alquiler, aunque pagado el primer año, no era la única factura. A las 3 semanas de su nueva vida, recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado, Ignacio Arespacochaga, del bufete Garrigues Walker, uno de los más caros de Madrid. Su voz era cortés pero firme. Le informaba de que, al no haber devuelto firmado el convenio regulador, su cliente, el señor Soto, había procedido a interponer una demanda de divorcio contencioso. Le adjuntarían la documentación por burofax. La llamada fue un golpe de realidad. Javier no iba a ceder. Iba a utilizar todo el peso de su poder económico y legal para aplastarla. Elena se dio cuenta de que necesitaba un abogado. Pero los abogados costaban dinero. Un dinero que no tenía. Sus tarjetas de crédito, extensiones de la cuenta principal de Javier, habían sido canceladas. Su cuenta bancaria personal, que apenas usaba, tenía un saldo de 800 euros. Recordó a un antiguo compañero de la universidad, Miguel, que tenía un pequeño despacho especializado en derecho de familia. Lo buscó en Internet y lo llamó. Miguel la recibió en su modesto despacho cerca de la Plaza de Castilla. Escuchó su historia con atención, tomando notas. Cuando Elena terminó, se reclinó en su silla y suspiró. «Elena, la situación es complicada», dijo con franqueza. «Javier tiene la sartén por el mango. En España, si no hay capitulaciones matrimoniales, el régimen por defecto es el de la sociedad de gananciales. En teoría,
Todo lo ganado durante el matrimonio es de los dos al 50%. El problema es demostrar qué es ganancial y qué es privativo. Pero la empresa se creó y creció durante nuestro matrimonio, argumentó Elena. Yo trabajé tanto como él. Lo sé, Elena. Yo te creo. El problema es probarlo ante un juez. Javier argumentará que la empresa es suya, que tú no eras socia ni empleada, y que tus aportaciones eran las propias de una esposa que apoya a su marido, no una actividad económica computable. Es un argumento clasista y miserable, pero legalmente muy sólido. Lo de la casa es aún más difícil si la hipoteca estaba solo a su nombre y se pagaba desde las cuentas de la empresa que él controla. Puede alegar que es un bien afecto a su actividad profesional. ¿Entonces, no puedo hacer nada?, preguntó Elena, sintiendo que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. No he dicho eso, matizó Miguel. Podemos luchar. Podemos intentar demostrar tu aportación continuada, recopilar correos electrónicos, testimonios de antiguos clientes, de proveedores. Buscar pruebas de que actuabas como directora creativa de facto. Será una batalla larga y costosa. Y el resultado es incierto. Un juez puede reconocerte una compensación mayor, pero conseguir el 50% de la empresa es casi imposible sin un contrato que lo respalde. Elena salió del despacho de Miguel con una sensación de claridad desoladora. La justicia, al parecer, no era una cuestión de verdad, sino de pruebas documentales, y ella no tenía ninguna. Durante los días siguientes, se dedicó a buscar esas pruebas. Revisó sus viejos ordenadores, discos duros externos, archivos en la nube. Encontró cientos de correos electrónicos intercambiados con clientes, arquitectos del equipo, proveedores. En muchos de ellos daba instrucciones precisas, tomaba decisiones de diseño, aprobaba presupuestos. Era una montaña de información que demostraba su implicación directa y constante. Se lo envió todo a Miguel. Es un buen comienzo, le dijo él. Esto demuestra trabajo, pero no demuestra un acuerdo económico. El abogado de Javier dirá que lo hacías por amor al arte, o más bien, por amor a tu marido. Necesitamos algo más. Fue entonces, mientras buscaba un viejo contrato de alquiler en una de las cajas del trastero, cuando se topó con las pertenencias de su padre. Cajas de cartón etiquetadas con su letra pulcra. Documentos Ricardo Fuentes, libros técnicos, recuerdos. Sintió una punzada de culpa por no haberlas revisado antes. Empezó a abrir una, la que ponía documentos, más por aplazar la tarea de enfrentarse a sus propios problemas que por un interés real. Dentro, había carpetas con sus antiguas declaraciones de la renta, títulos de propiedad de un pequeño apartamento en Alicante que había vendido tras jubilarse, pólizas de seguros de vida ya canceladas. Era el archivo ordenado de una vida prudente. Y en el fondo de la caja encontró una carpeta de anillas de color azul oscuro que no recordaba haber visto nunca. No tenía etiqueta. La abrió. Lo que encontró dentro no tenía sentido al principio. Eran extractos bancarios de una cuenta en una entidad suiza, el Banque Mirabaud en Sie, a nombre de una sociedad panameña llamada Tesalia Investments Corp. Los extractos abarcaban un periodo de 10 años, desde 2009 hasta 2019. Mostraban ingresos regulares y luego una serie de operaciones de compra de activos financieros. Su padre nunca había mencionado tener cuentas en Suiza ni sociedades en Panamá. Siempre había sido un hombre de una austeridad casi espartana. Siguió pasando las páginas. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Una serie de operaciones fechadas entre 2010 y 2012, en plena crisis económica. Tesalia Investments Corp. Había comprado paquetes de deuda corporativa. La deudora era Soto Promociones S.L. Su padre, a través de esa sociedad pantalla, había comprado la deuda que los bancos, ahogados por la crisis, vendían con grandes descuentos para sanear sus balances. Había comprado la deuda de la empresa de su yerno. Pero había más. En otra sección de la carpeta, encontró certificados de acciones.
Thessalia Investments Corp. Era propietaria del 70% de una empresa llamada Suministros Técnicos del Centro S.A., una empresa que Elena conocía bien. Era uno de los principales proveedores de Soto Promociones, especializado en materiales de alta gama, desde sistemas de domótica hasta revestimientos especiales. Javier siempre se había quejado de sus precios elevados, pero admitía que su calidad y fiabilidad eran insuperables. Al final de la carpeta había un sobre sellado. En él, la caligrafía de su padre. Para mi hija Elena. Abrir solo en caso de necesidad extrema. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una única hoja, escrita a mano. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque tus circunstancias son las que siempre temí. Nunca confié en Javier. Un hombre que construye su éxito sobre la vulnerabilidad de su esposa no es un hombre de fiar. Durante años, me ignoraste, convencida de tu cuento de hadas. No te culpo. El amor es ciego. Pero un padre no puede permitirse ese lujo. Cuando la crisis de 2008 casi os arrastra, vi mi oportunidad. Utilicé todos mis ahorros, el dinero de la venta del apartamento de Alicante y mi plan de pensiones para crear Thessalia. A través de ella, compré la deuda de Soto Promociones a los bancos. Lo hice para protegerte. Si la empresa quebraba, yo, como acreedor, podría haber recuperado algo de los activos para ti. Javier nunca supo que su misterioso salvador, el fondo de inversión que le compró la deuda y le dio un respiro, era en realidad su suegro. Luego, adquirí una participación mayoritaria en Suministros Técnicos del Centro. Sabía que era un proveedor estratégico para Javier. El control de ese proveedor es una palanca de poder. No hice esto para controlar tu vida, sino para devolverte el control cuando más lo necesitaras. Estos documentos son tu póliza de seguro. La deuda y el proveedor son tus activos. Javier te ha dejado sin nada que sea legalmente tuyo. Bien, pues ahora tú posees algo que es legalmente suyo, su deuda. Y controlas el flujo de una parte vital de su negocio. No sé cómo usarás esto. Eres una mujer inteligente y buena. Espero que actúes no con venganza, sino con justicia. Recupera lo que es tuyo, lo que te has ganado con 20 años de talento y trabajo no reconocido. Te quiere, papá. Elena leyó la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una extraña mezcla de gratitud, asombro y una incipiente sensación de poder. Su padre, el hombre cauto y silencioso, había orquestado una estrategia financiera de una complejidad y audacia que ella nunca hubiera imaginado. No la había protegido con palabras, sino con hechos. Le había legado no dinero, sino armas. Al día siguiente, no llamó a Miguel. Su amigo era un buen abogado de familia, pero esto superaba su especialidad. Esto era derecho mercantil, financiero, una guerra de alto nivel. Necesitaba otro tipo de perfil. Recordó un nombre que Javier había mencionado varias veces con una mezcla de temor y respeto. Catalina Loring, socia directora del área de litigación y arbitraje de un bufete boutique, conocido por su agresividad y su historial de éxitos en disputas corporativas complejas. Encontrar su contacto fue fácil. Conseguir una cita, no tanto. Tuvo que insistir, mencionando vagamente una disputa de accionistas y deuda corporativa, relacionada con Soto Promociones. La mención de la empresa le abrió la puerta. Catalina Loring la recibió en una sala de reuniones minimalista con vistas al Parque del Retiro. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris, y una mirada que parecía analizarlo todo. No hubo preámbulos. Tiene 30 minutos, señora Fuentes. Cuénteme, dijo. Elena extendió los documentos de la carpeta azul sobre la mesa de cristal. La carta de su padre, los extractos de la cuenta en Suiza, los certificados de compra de deuda, las acciones del proveedor.
Explicó la situación de forma concisa y ordenada, como si presentara un proyecto de arquitectura. Catalina Loring escuchaba en silencio, examinando cada documento con una concentración absoluta. No hizo ninguna pregunta hasta que Elena terminó. Cuando acabó de hablar, la abogada se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Señora Fuentes, dijo lentamente. Su padre era un genio, un estratega brillante. Lo que tiene usted aquí no es una póliza de seguro. Es un jaque mate en 3 movimientos. ¿Qué puedo hacer con esto?, preguntó Elena. Podemos hacer varias cosas, respondió Catalina, y su voz ahora tenía un matiz de entusiasmo profesional. Opción A. La vía nuclear. Ejecutamos la deuda. Tesalia Investments, como acreedora, insta el concurso de acreedores de Soto Promociones. Dado que la deuda es sustancial, es muy probable que nos convirtamos en los administradores concursales. Desmantelamos la empresa, liquidamos los activos y usted recupera su inversión con creces. Su marido se queda en la calle. Es rápido, brutal y efectivo. Elena negó con la cabeza. No quiero destruir la empresa. Hay empleados, familias que dependen de ella. Y yo la construí. No quiero verla reducida a cenizas. Entendido, asintió Catalina. Opción B. La vía de la asfixia controlada. Suministros técnicos del centro, su proveedor, cambia drásticamente las condiciones de pago con Soto Promociones. Se acabaron los pagos a 90 días. A partir de ahora, pago por adelantado. Al mismo tiempo, le notificamos a su marido que Tesalia Investments, el tenedor de su deuda, exige una renegociación inmediata de los términos, con mayores intereses y garantías personales. Le cortamos el flujo de caja y le ponemos una pistola financiera en la cabeza. Le obligamos a sentarse a negociar en una posición de absoluta debilidad. ¿Y qué negociaríamos?, preguntó Elena. Todo, dijo Catalina Loring. Un nuevo convenio regulador para el divorcio. Un convenio justo. La atribución de la mitad de todos los bienes, incluida la casa, y una participación del 50% en la empresa. O una compensación económica equivalente. Él tendrá que aceptar para sobrevivir. Será su única salida. Esa opción me parece más justa, dijo Elena. Es también más elegante, concluyó la abogada. Su padre le dio las herramientas para construir una fortaleza. Ahora vamos a usarla para sitiar el castillo de su marido. Déjeme preparar la estrategia. En una semana, moveremos la primera pieza. El primer movimiento fue una carta certificada enviada desde un despacho de abogados en Zúrich a las oficinas de Soto Promociones. En ella, los representantes legales de Tesalia Investments Corp. informaban a Javier Soto de su condición de tenedores de la totalidad de la deuda emitida en su día por valor de 4 millones de euros y le comunicaban su intención de revisar las condiciones del préstamo, solicitando una reunión urgente para establecer un nuevo calendario de pagos y un incremento de las garantías. Javier, según supo Elena más tarde por un contacto dentro de la oficina, recibió la carta con incredulidad, seguida de una furia helada. Durante años, había dado por sentado que esa deuda estaba en manos de un fondo pasivo que se conformaba con cobrar los intereses pactados. La repentina agresividad del acreedor lo tomó completamente por sorpresa. El segundo movimiento se produjo 48 horas después. El director gerente de suministros técnicos del Centro S.A. llamó personalmente a Javier para informarle de que, debido a una reestructuración de su política de riesgos, a partir de ese momento, todos los pedidos de Soto Promociones deberían ser abonados en su totalidad antes de la entrega. Teniendo en cuenta que Soto Promociones tenía en marcha 3 grandes obras que dependían críticamente de los materiales de ese proveedor, la medida era devastadora para su flujo de caja. Javier se encontró atrapado. Su principal acreedor le exigía más garantías
y su proveedor clave le cortaba el crédito. Sus líneas de financiación bancaria estaban al límite. En cuestión de días, la sólida estructura financiera de su empresa empezó a mostrar grietas. Intentó buscar proveedores alternativos, pero encontrar uno con la misma calidad y capacidad de suministro a corto plazo era imposible. Las obras empezaron a ralentizarse. Fue entonces cuando sus abogados solicitaron la reunión con los representantes de Thessalia Investments. Catalina Loring fijó la fecha y el lugar. Su propio despacho. El día de la reunión, Elena sintió un nudo de nervios en el estómago. Catalina le había aconsejado que estuviera presente. Es importante que él la vea, que entienda quién está detrás de todo esto, le había dicho. Javier llegó acompañado de 2 abogados de Garrigues Walker. Entró en la sala de reuniones con su habitual aire de superioridad, aunque Elena pudo notar una tensión subyacente en su mandíbula. Saludó a Catalina Loring con un seco apretón de manos. Y entonces la vio a ella, sentada al otro lado de la mesa. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y finalmente, a una comprensión lívida. «¿Qué haces tú aquí?», espetó, ignorando a los abogados. Catalina Loring tomó la palabra. «La señora Fuentes está aquí porque es la beneficiaria última de Thessalia Investments Corp», dijo con una calma glacial. «Y por tanto, es su principal acreedora. También es, indirectamente, la accionista mayoritaria de su proveedor estratégico, Suministros Técnicos del Centro. Así que, si les parece, podemos empezar a hablar de la reestructuración de la deuda de Soto Promociones. O, alternativamente, podemos hablar de una nueva propuesta de convenio regulador para su divorcio, una que sea justa y equitativa. La elección es suya, señor Soto». El silencio que siguió fue denso, pesado. Los abogados de Javier intercambiaron miradas de pánico. Su cliente había sido flanqueado de una manera que nunca hubieran previsto. Javier miraba a Elena, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo una rabia impotente. Había construido su imperio sobre la supuesta debilidad de su esposa, y ahora descubría que esa debilidad era una fortaleza oculta que lo tenía acorralado. La negociación no fue larga. Javier no tenía cartas que jugar. Cada intento de sus abogados de encontrar una fisura legal era bloqueado por la documentación impecable que Catalina Loring ponía sobre la mesa. El origen de los fondos de Ricardo Fuentes era lícito. La compra de la deuda fue una operación de mercado legítima. La adquisición de las acciones del proveedor, también. No había nada que impugnar. 2 semanas después, Elena firmaba un nuevo convenio regulador. En él se establecía que recibiría el 50% del valor neto de Soto Promociones, a determinar por una auditoría independiente. Además, la propiedad de la Casa de la Moraleja se le adjudicaba a ella en su totalidad, como compensación parcial de esa participación. Javier se quedaba con la empresa, pero con la obligación de pagar a Elena una suma que, según las primeras estimaciones, superaba los 6 millones de euros en un plazo de 5 años. La deuda con Thessalia Investments se mantenía, pero ahora el acreedor era directamente Elena, quien le concedió unas condiciones que le permitían seguir operando, aunque con un control férreo sobre sus finanzas. La última vez que Elena vio a Javier fue en la notaría, para la firma final. Él no la miró. Firmó los documentos con un gesto rápido y se fue sin despedirse. Valeria, la mujer de la fotografía en el yate, lo había dejado una semana antes, en cuanto se filtraron las noticias de sus problemas financieros. Elena volvió a la Casa de la Moraleja. Paseó por las estancias que ella había diseñado. No sentía euforia ni un deseo de venganza cumplido. Sentía una calma profunda, el alivio de haber recuperado no solo un patrimonio, sino su propia dignidad. Decidió vender la casa. Era demasiado grande, estaba demasiado llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Con una parte del dinero, compró un ático con una gran terraza en el barrio de Salamanca, cerca del Retiro.
Con el resto y con el control que ahora tenía sobre suministros técnicos del centro, fundó su propio estudio de arquitectura e interiorismo, Fuentes & Co. Contrató a 2 arquitectas jóvenes y talentosas y a un gerente financiero. Su primer proyecto fue la reforma de su propio ático. A veces, por la tarde, se sentaba en su terraza, rodeada de las plantas que había elegido, con los planos de un nuevo proyecto sobre la mesa. Miraba el cielo de Madrid y pensaba en su padre. Había entendido, por fin, el verdadero significado de sus acciones. No le había dado una red de seguridad para caer, sino una plataforma desde la que impulsarse. La justicia, a veces, no llega de la mano de los tribunales, sino de la previsión de alguien que te quiere lo suficiente como para protegerte incluso de ti misma. Su nueva vida no era una continuación de la anterior, sino algo completamente nuevo, construido sobre unos cimientos que, esta vez sí, llevaban su nombre.